Antes de la Segunda Guerra Mundial, pocos en Occidente conocían realmente a Japón. Se lo imaginaba como la tierra del monte Fuji, de los cerezos en flor, de jardines exquisitos, de geishas y campesinos pintorescos. Japón se había abierto al mundo exterior, comprando maquinaria, copiando arquitectura, ropa y hasta música popular. Incluso había adoptado juegos como el béisbol, que practicaban con disciplina casi militar, convencidos de que servía para fortalecer el cuerpo con miras a la guerra. Muchos pensaban que Japón era solo un imitador. Era cierto que poseía una marina, a la que se subestimaba, y aviones considerados copias poco fiables. Sin embargo, imitación o no, las armas estaban allí, y los guerreros japoneses, aún impregnados del espíritu samurái en plena era de máquinas, adoptaron métodos occidentales de guerra como habían adoptado su vestimenta, arquitectura y música. Soñaban con la conquista de Asia y después del mundo. El emperador invocaba a los dioses para bendecir ese sueño. Italia también soñaba con un imperio. En 1935 provocó un incidente en Etiopía. Con la represión interna consolidada mediante el uso de la violencia, el aceite de ricino y los campos de concentración, Mussolini estaba preparado. Italia contaba entonces con la fuerza aérea más poderosa de Europa. El emperador Haile Selassie reunió a sus guerreros, armados apenas con lanzas y viejos fusiles, para enfrentar tanques, cañones, ejércitos entrenados y aviones. La matanza duró menos de 2 años. El emperador acudió a la Sociedad de Naciones suplicando protección de las grandes potencias. Se aplicaron sanciones, pero de forma incompleta. 2 años después, la guerra había terminado. Italia se unía a Japón en la senda de la agresión. Il saluto che io vi rivolgo è diretto a tutto il popolo del Giappone, tutti gli italiani, ed ha fondato un impero. El 13 de marzo de 1938, Hitler entró en Austria. La tríada de agresión quedaba completa. Durante 4 años había planificado en secreto. Los nazis austríacos habían asesinado al canciller Dollfuss por negarse a ser su títere. Alemania, desafiando el Tratado de Versalles, había establecido el servicio militar obligatorio, revelado su ejército oculto, adaptado su enorme industria para la guerra y reocupado la zona desmilitarizada de Renania. La derrota de 1918 parecía borrada. Así, Hitler avanzó hacia Austria. Su anexión fue casi sin derramamiento de sangre. Pero no del todo. En España, fuerzas alemanas e italianas ya combatían. El general Franco se había sublevado contra el gobierno republicano y recibió ayuda de Alemania e Italia, mientras que la República obtuvo algún apoyo de la Unión Soviética. Las democracias occidentales proclamaron una política de no intervención. España se convirtió así en un ensayo general de la guerra a gran escala, un laboratorio perfecto para probar nuevas armas y tácticas. Los españoles fueron los conejillos de Indias, hombres, mujeres y niños. Fue una guerra larga que finalmente terminó por hambre.
Hitler no se conformó con Austria. En Múnich había expuesto su teoría de la raza y la sangre. Reclamaba la incorporación al Reich de todos los pueblos de habla alemana. Hubo círculos en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos que no vieron esa demanda como exagerada. Hitler exigió a Checoslovaquia la cesión de los Sudetes, la región del país donde vivía una gran población germana. Francia estaba ligada por tratado a la república surgida del antiguo imperio austrohúngaro. Además, Francia y la Unión Soviética mantenían un pacto defensivo y el destino de Gran Bretaña estaba entrelazado con el de Francia. Por eso se reunieron en Múnich Hitler, el primer ministro Chamberlain de Gran Bretaña, Mussolini y el primer ministro Daladier de Francia. Como las democracias europeas anhelaban la paz, decidieron apartar ese problema del camino, eliminaron la fuerza militar checa y la pequeña línea Maginot que la protegía. Europa suspiró aliviada, en Italia celebraron. La gente quería paz. Hitler entró en los Sudetes y su pueblo vitoreó. Para muchos él era el hombre milagroso, un líder que conquistaba con palabras. Parecía una guerra nueva, una guerra sin disparos, con bandas, flores y desfiles. Una guerra sonriente, casi festiva. No se había herido a nadie. La guerra parecía un día de fiesta. Hitler aseguró que ya no quería más territorio y garantizó la integridad de la mutilada República Checa. Hizo una pausa y luego marchó sobre Praga. La República quedó destruida. Las democracias habían perdido así a un aliado valioso. Italia recibió como recompensa Albania, otra anexión prácticamente sin sangre, con escasa resistencia. Entonces Europa empezó a comprender que el hambre de los agresores no podía ser apaciguada. El 14 de abril de 1939, el presidente Roosevelt apeló a Hitler y a Mussolini pidiendo una garantía de paz por 10 años. Hitler se burló, llamando a quienes él veía como sus futuras víctimas. Nombró a Lituania, Estonia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Portugal, España, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia, y el Reichstag rugió. Hitler ya había firmado un tratado de amistad con Polonia y le había cedido una porción del territorio checo. Ahora parecía que Polonia estaba destinada al sacrificio. Las democracias se comprometieron a socorrer a Polonia. Entonces, Hitler ejecutó lo que en su momento pareció una jugada política maestra. Habiendo llegado al poder como supuesto salvador de Alemania del comunismo, con apoyo incluso en ciertos sectores de las democracias por su postura anticomunista, Hitler envió a su ministro de Exteriores, von Ribbentrop, a Moscú. La política de seguridad colectiva representada por Maxim Litvinov había quedado descartada en Múnich. Ahora, la Unión Soviética y Alemania firmaron un tratado de amistad. La maquinaria propagandística alemana se puso en marcha, porque aún en una dictadura es necesario preparar a las masas para la guerra. Pero Polonia se mantuvo firme. Gran Bretaña también. Hitler no declaró la guerra de inmediato. El 1 de septiembre de 1939 atacó sin aviso como acostumbra el agresor. Pronto verán el propio registro fotográfico de Hitler sobre el Blitz en Polonia. La fórmula es sencilla. Primero, elegir a la víctima. Un ejército que vive anclado en el pasado, con pocos aviones y tanques. Luego, concentrar bombarderos cargados con las mayores bombas.
atacar sin previo aviso, destruir la fuerza aérea enemiga en tierra, abatir a quienes intenten huir por el aire, seguir golpeando una y otra vez, golpear ferrocarriles para impedir la movilización de hombres y suministros, aislar a los ejércitos, atacar en el mar, en tierra, con tanques contra fuerzas y con piezas de artillería pesada contra sables y fusiles, elegir el momento conforme al clima que favorezca a las máquinas, atacar las ciudades para que la población huya y entorpezca el movimiento de los ejércitos, de modo que mujeres y niños mueran en las calles o en refugios improvisados. Repetir la dosis, día tras día. Añadir una gota de traición mediante la acción de 5 columnas. Así fue Varsovia, 18 días de asalto. Un pinzamiento nazi corta el corredor polaco, otro avanza hacia Cracovia. Desde Prusia Oriental, otro ejército marcha sobre Varsovia. Cercada, bombardeada, triturada por el hambre y el asedio, Varsovia se rindió. Entonces, sobre la despiadada ciudad, la Luftwaffe voló tranquilo para fotografiar su obra. En tierra, la potencia dominante comenzó a organizar la primera de sus poblaciones sometidas, un pueblo aturdido, conmocionado y hambriento, cuyas penalidades no terminan con el armisticio ni con la ocupación y cuya resistencia continúa. Con Polonia aplastada en pocas semanas, Europa comprendió que las promesas de Hitler eran papel mojado. Las democracias ya no podían retroceder. La guerra se había encendido y pronto envolvería a todo el continente. En la segunda parte veremos cómo el conflicto se expandió más allá de Polonia y cómo comenzó la verdadera tormenta de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres descubrir el resto de esta historia, suscríbete y activa la campanita.